Buenos días, el día de hoy vamos a socializar el protocolo de muerte encefálica de la subred suroccidente en su versión 6. En Almera encontramos este documento para que por favor lo revisemos. Allí vamos a encontrar objetivos, alcance. Importante, aparte de todo esto anterior, quiero recalcar la definición de muerte encefálica, que es la pérdida total e irreversible de la función cerebral y del tallo encefálico. Esto es lo que me parece más importante que recordemos. Pérdida total e irreversible de la función cerebral y del tallo encefálico es muerte encefálica. Y esto es lo que debemos transmitir a las familias cuando lleguemos a este diagnóstico, que el paciente tuvo una pérdida total e irreversible tanto de la función del cerebro como del tallo encefálico. Hay reflejos motores espinales que hacen que el paciente tenga alguna movilización, pero esto pues se sale del objetivo de este video. Hay una normatividad que la hablaremos en otro video, y durante el desarrollo de este protocolo queremos decir que la atención de los pacientes en la subred suroccidente es una población eh, que puede tener en varios grados de vulneración de sus derechos, y las cuales debemos garantizar durante la atención que estamos respetando todas las diferencias que ellos puedan tener y garantizarles que les vamos a respetar y mantener sus derechos. El talento humano que se requiere para el diagnóstico de muerte encefálica vamos a hablar a continuación, y es que la exploración neurológica del paciente con sospecha de muerte encefálica debe ser realizada por dos médicos especialistas. Uno que haga parte del equipo médico tratante, intensivista, emergenciólogo, anestesiólogo, cirujano, etcétera. Y la otra parte, un especialista en neurociencias, sea neurólogo o neurocirujano. Ninguno de estos dos especialistas puede pertenecer a la red de trasplantes en caso de que el paciente sea donante de órganos. El examen, estos dos médicos no deben ser interdependientes, y sus actuaciones y evaluaciones deben constar por escrito. Y estos exámenes deben realizarse en dos ocasiones diferentes con el fin de garantizar un periodo de observación adecuado. En la historia clínica se debe registrar la fecha y la hora de la valoración, el resultado y el diagnóstico definitivo, que incluye la constancia de 7 signos que pueden llevar a la calificación de muerte encefálica. Después de la constancia de estos signos, se debe hacer un test de apnea que lo realizará el terapeuta respiratorio. De los 7 signos es eh, un coma totalmente profundo, que el paciente no tenga ninguna respuesta al dolor, y la ausencia de los 6 reflejos de tallo que veremos más adelante. Para este protocolo debemos utilizar unos medicamentos, unos insumos, unos equipos biomédicos que podemos encontrar en el protocolo en Almera. Pero es muy importante determinar que hay pacientes a los cuales no se les puede realizar el protocolo de muerte encefálica, porque tienen algunas condiciones que pueden simular que el paciente esté en muerte encefálica, como un shock profundo y refractario. Un shock profundo puede hacer que el paciente tenga las pupilas dilatadas y no tenga reflejos de tallo, pero es secundario el shock. Igual lo hace una hipotermia, desórdenes metabólicos severos, disfunción hepática y renal, o estar bajo el efecto de algunas sustancias. También debemos excluir cualquier condición neurológica reversible que pueda causar algo de confusión, como una lesión aislada de bulbo o puente, que podría hacer que el paciente no tenga algunos reflejos de tallo o que no tenga reflejos de tallo, pero es una entidad neurológica reversible. Entonces, un síndrome de Guillain-Barré, un síndrome de Miller-Fisher, un estado vegetativo de cualquier causa, un trauma facial hace que no podamos valorar adecuadamente al paciente. Y específicamente en casos de encefalopatía anóxica, después de la resucitación debemos esperar por lo menos 24 horas antes de comenzar este protocolo. Si hay alguna duda de intoxicación, realizar prueba de tóxicos y niveles de alcohol etílico. Además, el paciente no puede estar bajo efectos de sedantes o hipnóticos o drogas neurodepresoras. Deben haberse retirado al menos 5 vidas medias de eliminación correspondientes a cada medicamento, siempre y cuando la función renal del paciente esté normal.
Ya cuando el paciente hace alteración de la función renal, pues esto se prolongará mucho más. Es importante tener en cuenta que en menores de 7 días el diagnóstico clínico de muerte cerebral no es aplicable. En pacientes de 7 a 60 días el intervalo de observación es de 48 horas y debe acompañarse de la realización de un electroencefalograma, y entre 2 y 24 meses de edad el intervalo de observación es de 24 horas y debe acompañarse de la realización de un electroencefalograma. Aquí tenemos los fármacos más utilizados en la unidad de cuidado intensivo y sus respectivas vidas medias. En el caso del midazolam, que la vida media en horas es entre 1.9 más o menos 0.6, que nos daría 2.5 horas de vida media. Si lo multiplicamos por 5, nos da 12 horas. Y en el caso del fentanil que usamos, pues 1.5 a 2 horas de vida media de eliminación, 2 horas la multiplicamos por 5, que es lo que debemos haber la suspendido, y nos da 10 horas, es decir, que si le suspendemos la infusión de fentanil y midazolam, la idea es que a las 12 horas ya tenemos condiciones, o ya no tenemos, pues digamos, el efecto de esos medicamentos en el paciente. Entonces, ¿a qué paciente le vamos a aplicar este protocolo? Es un paciente que esté en coma profundo, que no tenga reflejos de tallo, que tenga una causa establecida suficiente para generar una muerte encefálica, que tenga además evidencia imagenológica y que el paciente esté hemodinámicamente estable y que su temperatura sea mayor a 35 grados. Entonces, pasos para confirmar la muerte encefálica, como les decía, que tenga coma, que significa que el paciente no tiene ninguna respuesta ni facial ni motora ante el estímulo doloroso y que no tiene los reflejos de tallo. 6. Fotomotor, corneal, oculocefalógiro, oculovestibular, nauseoso y carinal. Posterior a esto ya procedemos a hacer el test de apnea y en casos especiales procedemos a unas pruebas confirmatorias. Entonces ya sabemos que el test de apnea no se puede realizar tampoco en estos casos: lesión medular cervical alta, en pacientes que sean retenedores crónicos de CO2 o con alguna enfermedad neuromuscular. Y aquí tenemos los prerequisitos del test de apnea. El paciente debe estar normotenso, idealmente la tensión arterial sistólica debe estar igual o mayor a 100 milímetros de mercurio. Para esto debemos ajustar la volemia y los vasopresores, y su presión arterial media sea mayor o igual a 60 milímetros de mercurio. El paciente debe estar normotérmico, mínimo tener 35 grados de temperatura. Ya en algunas partes están hablando de 36, pero en nuestro protocolo tenemos temperatura corporal, y lo que es en este momento normatividad es temperatura corporal mayor a 35 grados. Este paciente debemos llevarlo a un CO2 de 40 milímetros de mercurio, debe tener este CO2. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hipoventilamos por 10 a 20 minutos antes de la prueba para llevar a este CO2. Esto con el fin de que nuestro test de apnea no se prolongue tanto en minutos, el tiempo de desconexión de la ventilación mecánica, y tenga menor posibilidad de hacer descompensación el paciente. Además, también lo vamos a preoxigenar. FI2 al 100 por 10 a 20 minutos para tener una PaO2 mayor o igual a 200 milímetros de mercurio. Recordar nuevamente no realizar en pacientes con retención crónica de CO2. El pH debe estar en mayor o igual a 7.34 y el bicarbonato debe ser mayor o igual a 18.000 equivalentes litro. Si se requiere, a estos pacientes se les puede aplicar bicarbonato para llegar a esta meta. Y ya vamos a proceder a ejecutar el test de apnea. Descubrimos el tórax y abdomen del paciente, verificamos pulsoximetría, vigilamos tensión, monitoreo electrocardiográfico y revisamos los gases arteriales previos, los iniciales del paciente. Luego hacemos lo de la preoxigenación y llevar el CO2 a 40 y tomamos nuevos gases. Con estos gases es que vamos a tener el CO2 inicial, que debe ser idealmente pues alrededor de 40, y hacemos la fórmula de cuánto tiempo en minutos vamos a desconectar el paciente del ventilador. Si la persona es mayor de 40 kilogramos, entonces nuestro tiempo en minutos es 60 menos el CO2 del paciente,
y esto lo dimos en 2.5. Por ejemplo, en nuestro caso hipotético tenemos el CO2 en 40, entonces 60 menos 40, 20 dividido 2.5 nos da 8 minutos, que es el tiempo de desconexión de la ventilación mecánica. Y durante esos minutos vamos a mantener una cánula transtraqueal, que es una sonda Nelaton, con un flujo de 6 a 8 litros por minuto para mantener una adecuada saturación de oxígeno durante toda la prueba. La prueba la vamos a abortar si el paciente se desatura, si hace acidemia metabólica, si hace hipotensión, o alguna arritmia, perdón, si hace una acidemia severa, vamos a abortar la prueba. Resultado del test de apnea negativo. Negativo para muerte encefálica, o sea, el paciente durante la prueba presentó algún movimiento respiratorio. Fallido si nos tocó suspender la prueba por alguna complicación. Positivo para muerte encefálica si el paciente alcanzó el CO2 de 60, sin que hubiera presentado ningún movimiento del tórax o el abdomen, o que hubiera subido al menos 20 milímetros de mercurio el CO2 por encima del valor basal conocido del paciente. Y el test indeterminado o inconcluso es que, a pesar de que se hizo todo el test de apnea, no se logró el CO2 que esperaba. Complicaciones durante el test de apnea que nos hacen suspender la prueba: hipoxemia, arritmias, hipotensión arterial, neumotórax, hipertensión pulmonar, parada cardíaca. Entonces, en los pacientes que desafortunadamente no es posible realizar el test de apnea, debemos hacer otro tipo de pruebas. Entonces, usualmente esto ocurre cuando el examen físico no es confiable. Por ejemplo, el paciente tiene un trauma facial, no podemos ver sus pupilas, entonces debemos hacer una prueba complementaria, o si definitivamente el paciente tiene una falla renal y no podemos, dadas las condiciones del paciente, llegar a esperar a que haya depurado toda la sedación. Pero es importante conocer que ninguna de las pruebas confirmatorias es superior a los criterios clínicos de muerte cerebral. Entonces tenemos pruebas de flujo y pruebas de función cerebral para determinar la muerte encefálica. Uno de los medios más utilizados es la gammagrafía de perfusión cerebral, pero no la tenemos disponible en el hospital de Kennedy. Entonces, en el hospital de Kennedy lo que tenemos es la angiotomografía cerebral de 4 vasos. La pedimos así: se solicita angiotomografía cerebral de 4 vasos urgente o urgencia vital para diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, estas pruebas confirmatorias se van a realizar cuando el examen clínico no pueda ser realizado en su totalidad por limitaciones anatómicas o lesiones, o porque definitivamente no se pudo realizar el test de apnea o hay dudas en su interpretación, o para acortar tiempos de observación. ¿Cuándo se puede repetir el test de apnea? Si el paciente estuvo hemodinámicamente o estuvo estable ventilatoria y hemodinámicamente durante toda la prueba se puede repetir después de restablecer su estado inicial. Digamos, 15, 20 minutos después se podría repetir, siempre y cuando el paciente esté estable. En nuestra almera tenemos entonces la lista de chequeo para el diagnóstico de muerte encefálica, que les invitamos a que revisen. Y una vez se ha hecho el diagnóstico de muerte encefálica, el paciente es considerado legalmente un cadáver y solamente es lícito mantenerlo en caso de ser donante de órganos por medios artificiales hasta el rescate. En caso de que encontremos pacientes con Glasgow menor o igual a 5, con progresión a muerte encefálica en los servicios de urgencia, reanimación, hospitalización de las otras sedes, se debe alertar de inmediato al líder del hospital de Kennedy para que se logre el traslado en ambulancia medicalizada hacia el hospital de Kennedy en caso de que haya cama disponible. Si no hay cama disponible, el paciente deberá ser remitido por su EPS. Y bueno, y siempre que debemos acompañar y apoyar al personal de la red de donación y trasplantes, es también nuestra obligación. Ya esto de la notificación, ya lo hablaremos en otro video. Y situación durante el tiempo de pandemia, después de que al paciente se le ha hecho el diagnóstico de muerte encefálica y se considera que es un potencial donante y es aceptado por la red,
se debe hacer una PCR para SARS-CoV-2, del cual también en el hospital tenemos el protocolo para realizarlo, que es diligenciar el formato para tomar esta prueba. Pero usualmente los equipos de los médicos coordinadores operativos de las IPS trasplantadoras pueden realizar la prueba para obtener el resultado más rápido. Pero siempre se le debe hacer a estos pacientes una PCR para SARS-CoV-2. Y es importante indagar a familiares si el paciente tuvo signos o síntomas sugestivos de infección SARS-CoV-2 o se le confirmó en la hospitalización o muy recientemente la infección SARS-CoV-2 o tuvo un contacto estrecho con paciente confirmado con infección SARS-CoV-2 en los últimos 15 días. Entonces, lo que les decía, todo potencial donante de muerte encefálica, en que ya se confirmó que se consultó la voluntad de donación, se le debe hacer una PCR para COVID en el menor tiempo posible. ¿Y para qué vamos a hacer todos estos procesos? Porque el paciente posible donante, potencial donante de muerte encefálica, deberá ser clasificado como riesgo alto, intermedio o bajo para SARS-CoV-2. Entonces, por eso es tan importante preguntarle si el paciente tiene signos o síntomas de infección SARS-CoV-2 o si estuvo en contacto estrecho con algún paciente con este diagnóstico. Confirmar. Las consideraciones éticas en muerte encefálica también les invito a que lo revisen en el protocolo que está en Almera y muchas gracias por su atención.